austríaco debía apoyar la ofensiva alemana lanzando un ataque sobre los rusos en los Cárpatos. La batalla se convirtió en un desastre para los soldados austríacos, hundidos en el frío y en la gruesa capa de nieve. La lucha en los Cárpatos, gracias a las dificultades del terreno y la dureza del invierno, exigía el máximo esfuerzo y toda la resistencia posible de nuestro ejército. Los que no han tomado parte en ella no tienen ni idea de lo que es capaz un ser humano. Al cabo de 2 semanas, los rusos frenaron el ataque austríaco. Pero a pesar del éxito, el comandante ruso en los Cárpatos, el general Alexei Brusilov, que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra, sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio. Los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar. Muchos no saben ni cargar el rifle y en cuanto a la puntería, mejor ni hablamos. Esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados. Pregunté a mis soldados en las trincheras una y otra vez por qué estábamos luchando. La inevitable respuesta era que un tal archiduque y su esposa habían sido asesinados y que entonces los austríacos habían querido humillar a los serbios. Nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios. Entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que sí se hacía preguntas. Uno de ellos fue Dmitry Oskin, que describe a esos oficiales militares gordos y glotones que se pasaban la guerra sentados en una tienda comiendo helados mientras los soldados iban a luchar. Y eso ya es un auténtico desafío a la autoridad. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué les quedará al final de la guerra? Los rusos desesperados necesitaban ayuda. Se enfrentaban a una nueva amenaza. En octubre de 1914, Turquía había entrado en guerra como aliado de Alemania. El sultán Enver Pasha, hombre de cierta edad, creyó que participaría en una victoria rápida. Enver Pasha había estado en Alemania. Hablaba un alemán excelente y se entendía muy bien con los alemanes. Y para empezar, pensaba que era imposible que les vencieran. Si crees que la guerra terminará antes de Navidad, puedes permitirte una escaramuza en los Balcanes o tal vez contra los rusos. Enver Pasha mandó a su ejército al norte para invadir la Armenia rusa. En medio de un invierno muy crudo, los turcos se enfrentaron a un feroz contraataque de los rusos. De 95.000 soldados turcos que lucharon en la campaña, solo sobrevivieron 18.000. Unos 30.000 murieron helados. Los turcos tuvieron que retroceder cansados y furiosos. Entonces, al volver por la Armenia turca, lanzaron lo que se conoce como el genocidio armenio. No fue una simple reacción espontánea a la derrota ante los rusos. Fue algo claramente premeditado, pero mataron a 500.000 de armenios. La invasión turca inicial obligó a Rusia a pedir a sus aliados Gran Bretaña y Francia que les ayudaran a neutralizar la amenaza turca. Mientras tanto, Winston Churchill, Lord I del Almirantazgo, planeaba la expedición aliada a los Dardanelos. Su gran sueño era que se pudiera ganar la guerra atacando a Alemania y sus aliados por el flanco más débil. El 25 de abril de 1915, después de una operación naval muy arriesgada, los soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses desembarcaron en las playas de Galípoli. La campaña en tierra degeneró hasta quedar en un sangriento punto muerto.
La gente decía, si tuviéramos otra brigada podríamos avanzar, ojalá pudiéramos mandar otra brigada. Pero cada vez que se mandaba otra brigada, otra división, los turcos les detenían trayendo otra división, y otra división, y otra. Las trincheras son muy distintas de lo que yo esperaba. Desde luego, sacar la cabeza para mirar es la muerte segura. Incluso disparaban a los periscopios de espejo que miden como mucho 14 centímetros cuadrados uno tras otro. Cuando los turcos atacan suelen gritar «Alá, Alá», y nuestros chicos contestaban «Venid aquí, cabrones, os vamos a dar Alá». Y de tanto usar esa palabra, un viejo turco quería saber si cabrones era uno de nuestros dioses. Entre las trincheras hay una cantidad enorme de cadáveres en descomposición de nuestros soldados y de los turcos sobre los matorrales. El olor es insoportable. Un sol de plomo nos golpeaba sin piedad desde el cielo y pronto descubrimos lo que es tener sed de verdad. Se te cuartean los labios y se te va la cabeza con este calor. Los de infantería vienen pidiendo agua, pero tenemos las cantimploras vacías. Durante toda la noche llegan heridos arrastrándose, contando todo sobre los muertos que han visto ahí fuera. El ataque ha sido un fracaso total. Últimamente todos lo son. Fue una campaña soberbia y romántica. Ya conoces ese punto de vista, pero escondía un sufrimiento tremendo para los soldados aliados y para los turcos. Hubo una epidemia de disentería que causó más bajas que cualquier otra cosa. La gente moría en las letrinas. Era horrible y no servía para nada. Toda la campaña fue un fracaso absoluto. Por fin, en enero de 1916, los aliados se retiraron. Habían sufrido más de 250.000 de bajas. Los turcos habían logrado una victoria famosa, pero su triunfo en Galípoli quedaría pronto eclipsado por la derrota en el norte. A principios de 1916, las tropas rusas se dirigieron hacia las montañas del Cáucaso para atacar la Armenia turca. Capturaron fortalezas turcas vitales. Turquía nunca volvería a amenazar a Rusia. Y además, las perspectivas eran favorables a los rusos y sus aliados franceses y británicos por otro motivo. En mayo de 1915, Italia entró en la guerra a favor del bando aliado, tentada por la oportunidad de ganar territorio austrohúngaro, sobre todo la región montañosa del Tirol. Los soldados italianos se dirigieron al norte. Los austríacos desviaron tropas del frente ruso para reforzar el Tirol. Se declaró la primera guerra sobre esquís. La guerra en el frente italiano era especialmente dura, porque los austríacos tenían todas sus posiciones en las montañas y nosotros llevábamos la peor parte de la lucha en el frente occidental en cuanto al armamento pesado y encima con el problema de luchar en terreno montañoso. Luchar en el frente italiano fue una de las misiones más duras de toda la Primera Guerra Mundial. Un joven oficial, Hugh Dalton, luchó con el ejército italiano. Las trincheras están cortadas en el hielo. Las avalanchas matan a más soldados italianos que los austriacos. Hay que arrastrar las ametralladoras precipicio arriba y colocarlas en repisas donde solo cabe un nido de águila. Hay que hacer cambios de guardia cada 10 minutos debido al frío intenso. Y los batallones de Alpini atacan por pendientes de nieve sobre sus esquís a 50 kilómetros por hora. Subíamos la pendiente de las rocas por un sendero muy estrecho. Sobre nosotros un pico llenaba el cielo. A nuestros pies, las suaves vegas casi verticales parecían esperar a que alguien rodara pendiente abajo. Durante la noche se congelaba todo. Las botas, la tinta del bolígrafo, hasta la espuma se congelaba en la cara antes de que pudieras afeitarte. Durante los siguientes 2 años y medio, la lucha en las montañas se mantuvo en punto muerto. En el verano de 1915, Alemania y Austria volvieron a poner sus ojos en Varsovia, la capital de Polonia, controlada por Rusia. 14 divisiones con un total de 250.000 hombres se dirigieron al este.
En mayo de 1915, la ofensiva austríaca en los Cárpatos había costado a los rusos 100.000 bajas. En junio y julio, las bajas rusas ante el avance austroalemán no hicieron más que aumentar. En mayo, los rusos perdieron otros 400.000 soldados, entre muertos, heridos y prisioneros, y en junio de 1915, la cifra de bajas de guerra totales hasta el momento era tremenda, 3.800.000 hombres. Las fortalezas por las que tanto se había luchado estaban en ruinas. La población de Varsovia esperaba su destino. Varsovia está perdida.